al Señor para presentar las peticiones de oración, al mismo tiempo que vamos a rogarle a Él nos pueda entregar su palabra. Esta noche pues a eso hemos venido, para ser instruidos por medio de su testimonio, que es la palabra. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche nos presentamos ante ti con acción de gracias por todo lo que tú nos das. Y en la confianza, Señor, que tenemos como hijos tuyos, venimos ante ti para presentar las necesidades que son expresadas a través de estas notas de oración. Señor, nosotros reconocemos que eres tú el que puede resolver cada situación difícil en la vida de nuestros hermanos. Acá, Señor, hay situaciones de salud, situaciones financieras, familiares. Necesidad, Señor, que tú toques los corazones de aquellos hijos, esposos, familiares que todavía no te conocen. Para ti no hay nada imposible, Señor. Otros están pidiendo una bendición espiritual. Cual sea la necesidad, súplela, Señor. Responde, porque tú has prometido que todos aquellos que a ti claman, tú los socorrerás. Por eso creemos, Señor, que has de tomar nuestras vidas esta noche. Amado Dios, también preparamos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo pueda acomodar la palabra en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu genere la vida por el cual tú vas a entregar este mensaje. Añade a tu iglesia los que no han sido salvos, aquellos que se han alejado, Señor, tráelos de nuevo al camino, y que así, Señor, se complete el número de los escogidos para así pronto verte como lo has prometido. Quédate con nosotros, tanto los que están en este lugar como los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo número 5. Es el evangelio que estamos estudiando los días martes, y con la ayuda de Dios, hermanos, vamos a finalizar ahora el capítulo 5, por lo que le invito a abrir la Biblia en el capítulo 5, versículo 31. Nos dice la palabra del Señor: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que acepte yo el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes decidieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo, es la que testifica que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió ha testificado en mi favor. Ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Y sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. La gloria humana no la acepto, pero ustedes los conozco y sé que no aman realmente a Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan.
Pero si otro viniera por su propia cuenta, a ese sí lo aceptarían. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean si unos a otros se rinden gloria, pero no buscan la gloria que viene del Dios único? Pero no piensen que voy yo a acusarlos delante del Padre. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer en mis palabras? Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Como lo hemos venido diciendo durante los últimos estudios, después de la sanidad del paralítico, los dirigentes judíos, hermanos, han iniciado toda una campaña de persecución contra Jesús. Y la razón de esa campaña tan agresiva y hostil hacia el maestro se debe, en primer razón, porque Jesús hace bienes a los hombres en sábado. Y con eso Jesús está demostrando que es el Señor del sábado y que el sábado está para beneficiar al hombre. La segunda razón de esa hostilidad y de esa agresividad de los religiosos hacia Jesús es que si Jesús está trabajando en sábado, es porque Él está siguiendo el ejemplo de su Padre en la obra que Él mismo le ha encomendado. Y si Jesús no descansa en sábado para hacerle bien a los hombres, es porque Él también está siguiendo el ejemplo de su Padre, que no descansa también en sábado. Y con eso Jesús está asegurando que Él es el Hijo de Dios. Al hacer esas dos afirmaciones, los religiosos, hermanos, se han llenado de mucha ira, de mucha agresividad hacia el Señor. Y con el deseo de querer frenar esas acciones de Jesús, es que los religiosos quieren someter a juicio al Señor. Y por eso es que los religiosos le preguntaron al paralítico: ¿quién es el que te dijo a ti, toma tu camilla y anda? Porque la razón de ese cuestionamiento es: vamos a juzgar a ese hombre. Sin embargo, hermanos y hermanas, ellos que tienen la iniciativa de querer juzgar al Señor van a terminar siendo juzgados por Él. Y eso fue lo que estudiamos en la última ocasión, cuando el Señor dictaminó dos sentencias en su calidad de juez. Cuando Él dijo: les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me vio tiene vida eterna y no será juzgado. Es la sentencia que Jesús ha dictaminado para todos aquellos que creen en Él. Pero también, como ya lo estudiamos al inicio de este evangelio, Jesús también ha dictaminado otra sentencia como juez. El que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo único de Dios. Entonces Él está aplicando la sentencia. Note eso. Los judíos quieren juzgar a Jesús, pero no se están dando cuenta que en ese intento feroz de querer juzgar al maestro, son ellos los que terminan siendo juzgados. Con eso, hermanos y hermanas, Jesús está asumiendo la prerrogativa de juez, posición que los judíos entienden muy bien que solo puede ser ejercida por Dios. Ya el Señor nos ha dicho que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también Él le ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. Y Él le ha dado autoridad para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Eso, hermanos, en vez de disminuir el enojo, la hostilidad de los religiosos, la exacerba. Porque hemos dicho que el único que es capaz de dar la vida es Dios. El único que es capaz de juzgar a los hombres también es Dios. Pero ahora resulta ser que Jesús se está atribuyendo a sí mismo ser el dador de la vida.
porque el Padre le ha encomendado esa acción. Si ya con eso los judíos estaban muy molestos, ahora que Jesús está diciendo que el Padre le ha dado la facultad de juzgar a los hombres, los judíos están rechinando los dientes. Pero, sin embargo, ahora Jesús va a defender esa posición de juez. Y ahora Jesús, hermanos, va a dictaminar por qué es necesario creer en Él. Pero para descubrir esa necesidad, como ellos lo quieren juzgar a Él, entonces Jesús va a presentar sus alegatos. O dicho de otra manera, Jesús va a presentar a sus testigos, quienes testifican acerca de Jesús. Y en el pasaje que acabamos de leer, se mencionan 4 testigos que, como su nombre lo indica, van a dar testimonio acerca del Cristo. El versículo 31 dice: si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Jesús no está negando toda la afirmación que ha hecho hasta este momento, que es dador de vida, que es juez. Entonces, ¿cómo se tiene que entender ese versículo 31? Jesús está afirmando eso porque Él se va a apegar al procedimiento judicial que señalaba la ley de Moisés, que tenía que ver que ante una situación que se iba a dirimir o a juzgar, era necesario el acompañamiento de 2 o 3 testigos. Dependiendo cuál fuera la acusación, así también, hermanos, tenía que ser necesaria la corroboración de inocencia o de culpabilidad en base al testimonio de 2 o 3 testigos. Bueno, Jesús no va a presentar 2 o 3 testigos, Jesús va a presentar 4 testigos. 4 testigos que están a su favor como hijo de Dios, a su favor como dador de vida, a su favor como juez. Entonces, comienza el versículo 32. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. ¿Quién es ese otro al que Jesús está haciendo referencia, que se va a convertir en su primer testigo a su favor? ¿Quién es ese otro que da testimonio a favor del Hijo? Para encontrar esa respuesta, tendríamos que irnos al versículo 37, cuando dice: el Padre mismo que me envió testifica a mi favor. Entonces, ¿quién es el primer testigo a favor del Hijo? Mire, nada menos y nada más que el Padre. El Padre es el que da testimonio acerca de Jesús. Hermanos, ¿quién va a dudar que Dios es veraz? ¿Hay alguien que se atreva a pensar que Dios es mentiroso? Yo creo que nadie, y mucho menos ellos. Ellos saben que Dios es veraz. Y de hecho que el testimonio de la Escritura afirma que todo lo que Dios dice es cierto. Cuando en el Salmo 89 el salmista expresa cómo Dios recuerda el pacto que Él le prometió a David, el Señor dice acerca de eso: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, dice el Señor, yo no mentiré a David. Es Dios el que está diciendo: lo que le he prometido a David, yo se lo voy a cumplir. Yo mantengo mi palabra. Entonces, ¿quién es el que está a favor del Hijo? El primer testigo es su Padre. Y como usted y yo lo sabemos, ¿verdad?, de aquel pasaje de Números: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces Dios está dando testimonio acerca de Jesús. ¿En qué momentos Dios dio testimonio acerca de Jesús?
El primer momento en que el Padre dio testimonio acerca de Jesús fue en el momento del bautismo. La Biblia nos dice que cuando el Señor Jesús descendió a las aguas, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió como en forma corporal de paloma. Y se escuchó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Más adelante, casi llegando al final de su ministerio, usted sabe que Jesús tenía la costumbre de ir a orar en las mañanas y en la noche. En una de esas ocasiones, cuando ya se acercaba el momento de su pasión y él había anunciado su muerte, la Biblia dice que Jesús se tomó a los discípulos más cercanos a él y los llevó a un monte. Y mientras Jesús comenzó a orar, dice la Biblia que él se transformó, una transformación radical en la presencia del Hijo. Y los discípulos se quedaron asombrados. Es lo que nosotros conocemos como el monte de la transfiguración. Y dice la Escritura que en ese momento aparecieron Moisés y Elías, uno al lado del otro del maestro, con lo que se está haciendo referencia que la ley y los profetas, la ley representada en Moisés y los profetas representados en Elías, dan testimonio acerca del Hijo. Pero no solamente eso, sino que dice la Biblia que nuevamente se oyó la voz del cielo. Por ahí salió Pedro, hermanos, un poco impulsivo, diciéndole al Señor: Señor, es bueno que nosotros estemos acá. ¿Por qué no hacemos una enramadita para disfrutar el momento? Pero en el momento, hermanos, como que la voz del Padre silenció a Pedro y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. A él escúchenlo, préstenle atención a él. Más adelante, cuando Pedro escribe su carta, él hace referencia a esa experiencia y señala precisamente cómo el Padre dio testimonio acerca de Jesús. Entonces puede ver que el primer testigo está afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Pero veamos otro testigo a favor del Hijo. Versículo 33. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Entonces veamos el segundo testigo a favor de Jesús, que es Juan el Bautista. Usted recordará que las personas en la época de Juan tenían una expectativa acerca de él, al punto que esas expectativas hacían que la gente pensara que Juan, si no era el Cristo, al menos era el profeta o Elías que habría de venir. En este mismo evangelio de Juan ya vimos que dice la Biblia que de Jerusalén fueron enviados sacerdotes y levitas a preguntarle que si él era el Cristo. Y Juan el Bautista dijo claramente, con toda franqueza: yo no soy el Cristo. Entonces le volvieron a preguntar: bueno, si no eres el Cristo, ¿eres acaso Elías? Y él dijo: no, no lo soy. ¿Eres el profeta anunciado por Moisés? Tampoco. Entonces, ¿quién eres? Porque tenemos que llevar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Y la Biblia dice que Juan el Bautista respondió con las palabras del profeta Isaías: yo soy la voz de uno que grita en el desierto, enderecen el camino para el Señor. Lo que significa que Juan estaba preparando el camino para la llegada del Mesías. Pero dice la Biblia que los religiosos insistieron con Juan y le volvieron a preguntar: bueno, si no eres el Cristo,
Si no eres Elías, si no eres el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Y Juan les dice: miren, yo a la verdad los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los va a bautizar con fuego. Con eso Juan el Bautista estaba señalando que el que venía detrás de él era el Cristo. En este mismo evangelio de Juan también ya encontramos que dice la Biblia que al día siguiente, después de ese cuestionamiento, dice la Biblia que Jesús caminó frente a Juan. Juan estaba con 2 de sus discípulos y Juan resueltamente dijo: aquí tienen el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De él les estaba hablando el día anterior. Y seguramente alguien le preguntó: Juan, pero esta afirmación es muy contundente, ¿de dónde sacas tú que este es el Hijo de Dios? Y Juan les declaró: miren, lo que ocurre es que yo oí del Señor. Yo a él no lo conocía en esa categoría de Mesías, en esa categoría del prometido de Israel. Pero el que me envió a bautizar en agua, dice Juan, refiriéndose a Dios, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y Juan dice: yo testifico que este es el Hijo de Dios, porque efectivamente hubo una voz del cielo que lo declaró como tal. Entonces vea cómo el segundo testigo, que es Juan el Bautista, está a favor del Hijo del Hombre. De todos los profetas, Juan es el mayor. Es más, de los nacidos de mujer, el mismo Señor Jesús refirió: ninguno como Juan. Juan era una persona especial, pero Juan está testificando a favor del Hijo. Y ahí llevamos 2 testigos. ¿Y qué es lo que dice la ley? La ley dice que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra. Bueno, ya tenemos nada más ni nada menos que el testigo del Padre. Tenemos ahora el testigo llamado Juan el Bautista. ¿Quiénes son los otros? Versículo 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Y el Padre mismo que me envió a testificar en mi favor, ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien él envió. El otro testigo de Jesús es el mismo mensaje de Jesús, pero es un mensaje que va acompañada de obras. Está bien, hermanos. Alguien podría haber dicho: es que Juan es raro. Juan el Bautista, no sé, no me despierta tanta seguridad, tanta confianza. Pero algo es innegable: la palabra de Jesús era una palabra de vida, era una palabra de poder. Fue la palabra de Jesús la que hizo que el agua se transformara en vino en Caná. Fue la palabra de Jesús la que sanó al hijo del funcionario. Y también fue la palabra de Jesús la que sanó a este paralítico que tenía 38 años de estar en esa condición. Entonces no es una palabra cualquiera, sino que la palabra de Jesús es palabra de vida y de poder para todo aquel que cree. Amén, hermanos. Es una palabra de vida, porque el hecho estaba ahí. El paralítico estaba ahí, estaba caminando. ¿Quién iba a negar ese milagro? Yo quiero preguntarle a usted esta noche: ¿ha visto usted algún milagro o ha tenido usted en su vida algún milagro hecho por Dios? Bueno, esos amenes ya son un testimonio a favor del Hijo.
que el que cree en el Hijo recibe la respuesta, que solamente en Jesús hay poder y hay vida. Eso es así. Nosotros somos testigos de eso, ¿verdad? Entonces vea ese testigo. Hasta este momento, hermanos, con Juan el Bautista, usted sabe que los religiosos no se atrevían a afirmar que él fuese enviado de parte de Dios. ¿Por qué razón? Jesús mismo lo planteó. Si decimos que Juan era profeta, la gente nos va a cuestionar, y entonces ¿por qué no creyeron? Pero si decimos que Juan no era profeta, entonces la gente nos va a apedrear, porque la gente lo estima mucho. Entonces hay algo, hermanos, que es interesante en ese pasaje que recién acabamos de leer. Porque en el verso 34 dice: no es que acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Lo que Jesús les está diciendo es: miren, no es suficiente con que ustedes escuchen la palabra del mensajero, la palabra del profeta. Ustedes tienen que tener una respuesta a esa palabra. La gente, hermanos, dicen cosas como: mire, hermano, yo cuando me siento triste, yo pongo una predicación en la radio, o busco en internet una predicación y la estoy escuchando, y eso me consuela. Y yo acá en mi casa hago de mi casa una iglesia, de tal forma que no tengo necesidad de congregarme. Y la gente, hermanos, diría yo, son coleccionistas de predicaciones, son coleccionistas de predicadores. Pero delante de Dios no es suficiente solamente con que escuchemos la palabra, sino que lo que Dios demanda es que en cada predicación que nosotros oigamos, seamos obedientes, procediendo al arrepentimiento. Que usted diga: qué bonita estuvo la predicación, qué mensajazo, y su vida no cambia, es simplemente un coleccionista de predicación, es simplemente un admirador de predicadores. Dios envía su palabra para que nos arrepintamos. Dios no ha enviado su palabra, ni ha enviado a sus siervos para consolar las crisis emocionales de la gente. Dios ha enviado su palabra para que tengamos una actitud de respuesta. Pero ¿qué hizo la gente con Juan? Lo apresaron, le volaron la cabeza. Nosotros, hermanos, ante la predicación de la palabra necesitamos tener una definición. No basta solamente con que escuchemos mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje, y nuestra vida no cambia. Necesitamos ser transformados por la palabra. Amén, hermanos. Entonces vea, hemos mencionado al Padre, hemos mencionado a Juan el Bautista, hemos mencionado la acción poderosa de Jesús. Y como eso es así, vea lo que dice. Nuevamente volvamos a leer el verso 36. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Si ya con Juan se esperaba de ustedes una respuesta de arrepentimiento, conmigo la demanda es mayor. ¿Por qué? Vea lo que dice el verso 37. El Padre mismo que me envió ha testificado a mi favor. Lo hizo en el momento del bautismo en agua, lo hizo en el monte de la transfiguración. Pero miren lo que dice Jesús: ustedes nunca han oído su voz, ni visto su figura, ni vive su palabra en ustedes, porque no creen en aquel a quien Él envió.
Ustedes pueden pasar oyendo y oyendo predicadores y mensajes, pero su vida sigue siendo la misma arruinada de siempre. Y la razón de por qué su vida no cambia es porque la palabra no vive en ustedes. Jesús dijo algo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, al que me envió. Si Jesús ha venido a vivir en nosotros, hermano, ya es tiempo que se le note que ha nacido de nuevo. No es posible que usted siga acumulando años de estar aquí en el Evangelio y su vida siga siendo la misma vida arruinada de siempre. Si usted solamente escucha mensajes, predicaciones, y hay gente, hermano, que hasta lo comparte en sus redes. Yo no digo que eso esté mal, es más, hágalo. En vez de compartir tonteras, comparta la palabra. Pero si su vida no cambia, la palabra de Dios no está en usted. Y si la palabra de Dios no está en usted, es porque usted no ha creído en el Hijo de Dios. Entonces, hemos visto el poder de Dios. Hemos visto que Dios cambia vidas. Hemos visto que Dios hace sanidades. Todo eso son testimonios a favor de Jesucristo. ¿Cuántos han visto una sanidad, hermanos? ¿O cuántos han recibido sanidad divina? ¿Cuántos han sido bautizados en el Espíritu Santo? Bueno, si eso es así, eso testifica a favor del Hijo. Eso testifica a favor del Hijo. Vamos al siguiente testigo. Versículo 38. Bueno, 39 más bien. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. El cuarto testigo a favor de Jesús son las Escrituras. Es el testimonio de ellas que certifica que Jesús es el prometido y el enviado del cielo. Ahora quiero abrir un pequeño paréntesis rápido. Nosotros, como hemos crecido con la traducción Reina Valera, ese versículo se traduce de la siguiente manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una diferencia entre escudriñar las Escrituras y ustedes estudian con diligencia las Escrituras. ¿Qué define esa diferencia? Lo que sucede, hermanos, es que en el idioma griego, tanto el modo imperativo como el modo indicativo se escribe de la misma forma. Entonces, lo que Casiodoro de Reina tradujo como escudriñar las Escrituras, que está en modo imperativo, como una orden: escudriñar las Escrituras, es totalmente válido, porque así aparece en el idioma griego. Se puede traducir de forma en modo imperativo o en modo indicativo, como lo traduce la NBI. Los traductores tienen, hermanos y hermanas, que definir si traducen la palabra en forma, en el modo indicativo, como lo hace la NBI, o en el modo imperativo, como lo hace la Reina Valera. Entonces, por eso es que usted nota esa diferencia. Pero si usted ha venido siguiendo el hilo de la exposición, ya se habrá dado cuenta que lo que más se ajusta a lo que Jesús quiso decir es el modo indicativo. Jesús está señalando y diciendo: miren, ustedes estudian las Escrituras. Si estudian la Escritura, si estudian la Torá, ustedes se van a dar cuenta que ellas dan testimonio acerca de mí. Y eso es cierto. El cuarto testigo a favor de Jesús son las Escrituras. Un ejemplo de eso, hermanos y hermanas, lo encontramos en aquellos dos discípulos que camino a Emaús van platicando un poco decepcionados porque Jesús ha sido muerto, y resulta ser que Jesús se les aparece y les pregunta
muchachos, ¿qué vienen discutiendo? Y dice que uno llamado Cleofas le dijo: ¿es usted el único que no se ha dado cuenta de lo que ha sucedido en Jerusalén? Y Jesús, siguiéndole, ¿verdad?, la corriente, les pregunta: ajá, cuéntenme, ¿y qué es lo que ha pasado? Y dice la Biblia que ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Lástima que los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel, pero de eso ya hace más de 3 días que sucedió esto. Y ahí andan unas mujeres de nuestro grupo, algo sobadas ellas, porque dicen que se les apareció un ángel que les dijo que Él está vivo, que Él ha resucitado. Y en el momento Jesús como que les dio ganas de darle un coico a esos dos, ¿verdad? Y dice el Evangelio de Lucas, eso lo dice el Evangelio de Lucas: qué torpes son ustedes, qué torpes son ustedes, tardos de corazón para creer lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Cristo tuviera que sufrir todo esto para entrar en gloria? Y dice la Biblia que Jesús, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicaba que se refería toda la escritura a Él. Entonces, ¿cuál es el otro testigo a favor de Jesús? La escritura. Si usted lee todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento lo va a conducir a la persona del Cristo. Si usted, hermanos, quiere tomar cualquier caso aislado, Noé construyendo un arca, esa arca en el que entraron animales y la familia de Noé, y ellos fueron salvos del diluvio. ¿De qué nos habla esa arca, hermanos? ¿De un bonito barco? No. El arca es tan solamente un símbolo que solamente se puede ser salvo de la ira venidera cuando entramos plenamente a la vida que Jesús nos da. Entonces el arca nos habla de Jesús. Ya no digamos cuando entramos a la época de los sacrificios, cuando se ofrecían corderos. El cordero era un símbolo que apuntaba a un sacrificio mayor, que era la muerte del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Y uno puede ir así, viendo incluso tipos, es decir, figuras o símiles que caracterizan la vida del Maestro. José, por ejemplo, es un tipo de Jesús. Y podemos ir por toda la Escritura. El hecho es este: toda la Escritura, la ley y los profetas hablan acerca del Cristo. Yo le dije a usted algo: en el monte de la transfiguración, ¿quiénes aparecen al lado de Jesús? Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Entonces tanto la ley como los profetas ya hablaban acerca del Cristo. El mismo Evangelio de Mateo en muchos pasajes hace referencias como está escrito en el profeta acerca del Cristo. Y esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta acerca del Cristo. Entonces ahí ya tenemos 4 testigos: el Padre, hermanos y hermanas, que da testimonio, Juan el Bautista, el mensaje de Cristo y sus obras, y el 4º testigo, que son las Escrituras. Pero mire, hermanos, ellos no aceptan el testimonio de Jesús, y hay una causa objetiva. Versículo 41: no acepto que la gente me dé gloria. Ve lo que Jesús está diciendo: no acepto que la gente me dé gloria. A ustedes, verso 42, los conozco
y aquí está la causa real por qué ustedes no reciben mi testimonio, ni reciben el testimonio del Padre, ni reciben el testimonio de Juan el Bautista, ni reciben el testimonio de mis obras, ni reciben el testimonio de las Escrituras. Esta es la razón real. Ustedes no aman realmente a Dios. Porque si amaran a Dios, ustedes aceptarían el testimonio de estos cuatro, pero no lo hacen porque no aman a Dios. La gente, hermano, se llena la boca diciendo que mi Diosito, que mi Colochito, que mi Jesucito. Y cuando uno les pregunta, oiga, pero ¿y por qué no le entrega su vida a Cristo? ¿Por qué no se congrega? Y usted los escucha muy espirituales, ¿verdad? No, si mire, Dios está en todas partes. Yo aquí en la casa hago mi oración. Lo primero que yo hago al levantarme es orar. Cuando viene la noche, yo también me acerco de rodillas ante Él a orar. Siempre leo el proverbio del día. No hay necesidad de ir a una iglesia. Pero mire qué necio es esa persona. Porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Y no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Un saludo para los que me oyen a través de la radio y no vinieron a la iglesia. Son bromas. Va en serio. Oiga, pero la gente quiere acomodar las cosas a su manera. O la gente dice, no, yo ¿para qué voy a ir a una iglesia? O cuando se le dice, oiga, ¿usted sabe que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Sí, yo sé. Oiga, ¿usted sabe que la palabra de Dios es la verdad? Amén. Y entonces, ¿por qué no le entrega su vida a Cristo? Bueno, hay otro día, lo voy a pensar. Pero usted los escucha con una labia, con una melosidad. ¿Sabe por qué hablan así? Hablan así porque aunque dicen conocer a Dios, en realidad no lo aman. No lo aman. Entonces dice más, y ahí usted va a entender por qué Jesús dice, no acepto que la gente me dé gloria. Verso 43, yo he venido en nombre de mi Padre. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. Pero si otro viniera en su propio nombre, a ese sí lo van a aceptar. ¿Cuál es el peligro de rechazar a Cristo y a la verdad de su evangelio? Que usted va a terminar abrazando la mentira. Eso es inevitable. Usted no ama a Cristo y usted no abraza la verdad del evangelio, va a terminar amando la mentira y va a terminar amando al padre de toda mentira. Y la máxima expresión de ese mentiroso será el anticristo mismo. ¿Por qué cree usted que Israel va a recibir tan jubilosamente a un falso Mesías? Porque rechazaron al Cristo. Entonces, si usted no cree en el Hijo de Dios, si usted no ama al evangelio, si usted no tiene una conversión auténtica, mi amigo, mi amiga, usted va a terminar abrazando la locura de cualquier mentiroso. Entonces dice, pero ¿saben por qué no me aceptan a mí? Dice Jesús. Y como que vuelve a enfatizar, y Jesús va a traslucir la causa de fondo. La causa de fondo es que ustedes no me aman, no aman a Dios. Verso 44. ¿Cómo va a ser posible que ustedes crean? Si reciben gloria unos de otros, pero no buscan la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo se trataban los fariseos entre ellos? ¿Qué decían de ellos entre ellos mismos? Miren a don fariseo, qué buena gente. Este sí es un santo de Dios. Santo le hubieran puesto de nombre. Miren a doña farisea, qué buena hermana es ella. Ella debe haber sido un ángel del cielo. Angelina le hubieran puesto. Y entre ellos, hermanos y hermanas, se echaban flores.
Pero ¿cuál es el problema de aceptar esa gloria humana? Y por eso es que Jesús dice: yo no acepto que la gente me dé gloria. Porque ellos sí reciben los halagos, los aplausos, el reconocimiento. Porque eso les infla el ego. Porque eso les infla el orgullo. Y en esas ínfulas de grandeza no van a reconocer que son pecadores. No van a reconocer que necesitan de un Salvador. No van a reconocer a Jesús. Mire, le voy a decir algo. Lo que diga la gente de usted no es lo más importante. La gente puede decir de usted pestes, como seguramente las dice. Solo asegúrese que no sea verdad. Pero también la gente le puede tirar flores. Hermana chulita, hermana bendita del Padre, este hermano es una gran bendición de Dios. Pero si le preguntáramos al esposo cómo es la hermana Angelina, ahí nos diéramos cuenta qué tan santa es ella. Si le preguntáramos a los hijos de don fulano que parece un querubín, ahí nos daríamos cuenta quién es ese lobo disfrazado de oveja. Hermanos, lo más importante no es lo que la gente diga de usted, lo que la gente diga de mí. Lo más importante es qué dice Dios acerca de cada uno. Eso es lo más importante. Que la gente aquí lo tenga como un ángel, un hermano ejemplar. Pero usted es un diablo. Entonces, ¿quién cree que va a terminar mal la carrera? Es usted. Entonces Jesús les dice: miren, ustedes no me reciben, no me aceptan porque son vanagloriosos. No les gusta aceptar que son pecadores. No les gusta reconocer lo que las escrituras dicen, porque les gusta que les den flores. Y ese es el problema de la religión. Cuando uno se hace ver como la mansa paloma. Pero dice más, verso 45: pero no piensen, les dice, que yo voy a acusarlos delante del Padre. No, ni se molesten. Quien los va a acusar es Moisés, en quien tienen puesta su esperanza. Porque ellos se sentían como muy celosos de la tradición, muy celosos de la religión judía. Gente muy piadosa, muy religiosa, muy pulcra. Pero no se están dando cuenta que a ese Moisés, al que tanto dicen defender, los va a terminar acusando. Le voy a decir lo que dice un escritor: este libro o le puede dar vida a usted o lo puede matar. Por eso es que la Biblia dice que es una espada de doble filo. Entonces esta palabra o a usted lo bendice, o a usted, hermanos y hermanas, le hará ser receptor de todo el juicio y la ira venidera. Y se lo digo así, sin anestesia. Esta palabra o lo va a bendecir en aquel día o lo va a acusar. Delante de Dios, cada predicación que usted ha escuchado, cada alabanza que usted ha oído donde se menciona alguna verdad de Dios, cada testimonio de la Escritura es un testigo o a favor o en contra. Entonces, si la Biblia nos está llamando al arrepentimiento y usted lo va postergando, el otro domingo, el viernes, la otra semana, en la célula, cuando salga de la universidad, cuando me dé el trabajo el Señor, cuando me haya llenado de hijos. Ay, hermano. Y usted va postergando y postergando y postergando y postergando. Bueno, la palabra lo va a acusar en aquel día. Moisés se va a levantar y lo va a acusar. Y esto, hermanos y hermanas, era tan delicado para los judíos, porque dentro del concepto judío, ellos creían que Moisés estaba a la entrada del cielo para darles la bienvenida. Pero Moisés, en vez de darles la bienvenida, les va a dar una patada para que vayan a la condenación eterna.
Y aquí ellos se escandalizaron, porque vea lo que dice el versículo número 47. Bueno, vamos al 46. Si creyeran a Moisés, que es lo que tanto defienden, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer a mis palabras? Si ustedes leen la Biblia, les dijo Jesús, se van a dar cuenta que la Biblia habla de mí. Pero ustedes me quieren matar porque sané a un hombre en día sábado. Recuerde que todo eso está pasando en sábado. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña la palabra esta noche? Que no es suficiente con que solamente apreciemos la Biblia, apreciemos la predicación de la palabra. Es necesario proceder al arrepentimiento. De nada le sirve que usted ande coleccionando un montón de Biblias y no lee ni una. De nada le sirve, hermanos, que usted ande mandándole pasajes de la Biblia a medio mundo en sus redes sociales si usted no practica ni uno. Es importante que procedamos al arrepentimiento y que aceptemos al Hijo de Dios, que lo reconozcamos a Él como Señor y como Salvador. Entonces, ¿cómo hay que venir ante Él? Diciendo: soy pecador y te necesito a ti. Y que lo que la gente diga de usted, eso sale sobrando. Es lo que Dios piensa de usted. Eso es lo que determina la condenación o la vida eterna. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor nos ha dicho esta noche. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Esta noche, hermanos, quiero hacer una invitación para aquellos amigos que desean entregarle su vida a Cristo, que no han tenido un encuentro con el Hijo de Dios. La gente les ha dicho a ustedes que usted es cristiano porque viene a la iglesia desde que es niño, pero usted nunca ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios. Seguramente usted está aquí desde la cuna, ha crecido aquí ha dormido entre las bancas de la iglesia, pero eso no lo hace cristiano. Lo hace cristiano el que usted haya nacido de nuevo, el que usted haya reconocido que es pecador y que ahora va a decidir vivir bajo el señorío de Cristo. Eso lo define como cristiano. Si tú no has tenido ese encuentro con el Hijo de Dios, te invito para que en el lugar donde estás te pongas en pie. Ahí habrá un hermano, una hermana que te va a conducir hasta la plataforma para que puedas orar y reconocer a Jesús como Señor y Salvador. No te engañes, porque lo que la gente piense de ti, lo que el pastor piense de ti, eso sale sobrando. Lo que los hermanos piensan de ti, eso sale sobrando. Necesitas tener un encuentro con el Hijo de Dios. Quiero extender también esta invitación para aquellos hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero que ahora desean reconciliarse, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie. Vamos a orar por usted. 4 son los que dan testimonio acerca del Hijo: el Padre, Juan el Bautista, que dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Las palabras de Jesús acompañadas de señales que testificaron que Él es el enviado, el prometido. Y las Escrituras, todos ellos apuntan hacia Jesús. ¿Hay alguien esta noche que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Dios le bendiga a la hermana que viene en este costado. ¿Hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo? Lo que la gente diga de usted puede ser muy bueno. Lo importante es lo que Dios dice en su palabra, lo que Dios dice de usted. ¿Hay alguien más que como esta vida se entrega a Cristo? Yo sé, hermanos, que la palabra ha sido dura para muchos,
Pero es mejor que se definan ahora. Defínanse. Lo que está en juego es su vida, su eternidad. Eso está en juego esta noche. ¿Hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo, desea reconciliarse? Hermano, yo sé que aquí hay más personas. Yo sé que aquí hay más vidas, pero no puedo alargar mucho este llamado. Así que un minuto más. ¿Hay alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien que quiera reconciliarse? ¿Hay alguien que quiera confesar sus pecados a Dios? Te estamos esperando a ti, hombre, a ti, joven, a ti, señorita. Se cierra la oportunidad, pero si hay alguien más que desea entregarle su vida a Cristo, venga. Vamos. Nadie será tu juez acá. El único juez es el Señor. ¿Habrá alguien? Vamos a orar por esta vida, hermanos. Pero si en lo que estoy orando hay alguien que se quiere levantar, hágalo. Es por su vida, es su eternidad la que está en juego. Usted puede engañarse y engañar a los demás, pero a Dios nunca va a engañar. Usted podrá justificarse ante los hombres y la gente le podrá creer, pero a Dios no lo va a engañar y no se podrá justificar frente a Él. Vamos a orar por esta vida. Y vamos a orar también por los que a través de la radio o el internet están entregándole su vida a Cristo. Padre que estás en los cielos, gracias por que tú envías tu palabra que nos da testimonio acerca del Hijo. Gracias por esta vida que está acá al frente, Señor. Perdona sus pecados, lávala en tu sangre. Que tu Espíritu Santo pueda venir a ella en este momento. Y que así, Señor, la comunión quede restablecida. Señor, dale vida nueva. Y que a partir de este momento te siga en obediencia y en amor, haciendo tu voluntad. Ayúdanos a nosotros también a hacer tu voluntad. A no solamente ser admiradores de predicadores o de predicaciones, sino a ser hacedores de tu palabra. Porque eres tú, Señor, el que nos has de juzgar en el día venidero. Gracias, Señor. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestra hermana. Hermanos, déselo fuerte al Señor por lo que Él hace en las vidas. Vamos a orar por las ofrendas y los diezmos. Padre, gracias por esta bendición que nos das. Queremos pedirte que bendigas a nuestros hermanos que se hacen participantes de este esfuerzo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos de lo mucho que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden pasar nuestros hermanos.